Bueno, mientras voy a ir abriendo el archivo que necesitamos para trabajar hoy. Hoy presentamos la segunda actividad. ¿Bien? Bueno. Denme un minuto. Bueno, ¿hubo alguna dificultad con respecto a la actividad que hicieron? ¿Cómo? ¿Y hubo alguna dificultad con respecto a la actividad anterior? No, medio como que de entrada no encontrábamos Hola, las hola, palabras, Soledad. pero no, bien. Bueno, mejor. Mejor. Estaba todo ahí en el texto, Sí, no. sí, no era complicada, por eso. No. Pero bueno, por ahí si había alguna duda o algún término que necesitaban aclarar, es el momento. Yo les estoy hablando a ustedes y tengo la cámara apagada. Ahí estoy. Sí, yo te iba a decir, Pensé que la había pero capaz aprendido que en el momento. Ahora particular. me encuentro. Bueno, ahí estoy, soy yo mismo. Bueno, comparto pantalla Sí. con la actividad de hoy. Bueno, ¿ustedes ven ahí el archivo que dice actividad Sí. número 2, sistemas operativos? ¿Cómo? Sí. Ahí Vos lo voy a decís sí, dejar. yo ni escuché, Carlos. Sí, profe. Si ven en pantalla el archivo que dice Sí. sistemas operativos. Sí, va, yo lo Sí, vemos sí, muy sí. chiquitito, estamos Sí, por se el ve, celu. pero se Bien. ve, pero muy Igual chiquito. después lo van a leer, yo es para hacer un repaso de con lo que se van a encontrar. Dale. Sí, No se sí. lee nada. Ah, No se sí. puede Ustedes el ver. año pasado deberían haber visto la primera clasificación de dispositivos cuando hablamos de un sistema informático. Siempre que hablamos de un sistema informático, tengan en cuenta que es el conjunto que hace a una computadora. Ajá. Los dos grandes grupos son, uno es hardware y el otro es... ¿Cuál es el otro? Los dos conjuntos que... Hardware y... computadora. Hardware y qué. Software, profe. Muy bien, hardware y software. Dentro del software existen dos grandes grupos. Uno son las aplicaciones, que son los programas que nosotros usamos habitualmente como usuarios, y el otro, software de... Se llama Dale, Carlos. software de base o de sistema. ¿Bien? De base del sistema. Entonces, repito, tengo un sistema informático, se divide en dos, en hardware y en software. Dentro del software tenemos dos subdivisiones más, que es software de sistema o de base o software de aplicación. En este caso vamos a hablar de los sistemas operativos, que son el software de aplicación. Los sistemas operativos lo que van a hacer es justamente ayudar al usuario a que pueda manipular la computadora. Es decir, van a facilitar el intercambio de tareas entre el usuario y la computadora. Por suerte existen los sistemas operativos que me permiten a mí, usuario normal, poder manipular un sistema informático sin la necesidad de tener un conocimiento superior sobre sistemas. Piensen que antes de que surja Windows, que Windows surgió alrededor de los 80, fines de los 80, era muy difícil operar una computadora, porque existía el sistema operativo que existía se llamaba DOS. Para poder usar la computadora, el DOS requería de un conocimiento muy específico en donde todas las instrucciones o acciones que vos querías realizar en una computadora eran a través de una serie de la escritura de una serie de signos y símbolos, muy similar a lo que es un programa, un lenguaje de programación, lo cual era muy difícil de conocer. Y por otro lado, también era muy limitada las posibilidades que había de manipulación. Cuando surge Windows, ¿saben por qué se llama Windows? No. Windows, ¿qué significa en inglés? Ventana. Muy bien. Se llama Windows porque justamente el Windows permite generar esto. Vieron que yo ahora en pantalla
abrí una ventanita. Sí. Yo aprieto el botón derecho y me permite generar. Esto es una ventana. Tengo una ventana y se despliega otra ventana. Si yo minimizo el trabajo y voy al escritorio, esperen que estoy minimizando todo. Vieron, acá estoy en el escritorio. Cuando yo enciendo la computadora, esto se llama escritorio, este fondo de pantalla. Acá tengo la barra de tareas, que es la que está acá debajo, donde generalmente está la fecha, la hora. Tengo diferentes posibilidades de utilización de dispositivos, siempre se va a abrir una ventanita más pequeña. Acá tengo los dispositivos conectados o ventanas que están desplegadas y que tengo minimizadas. Fíjense que yo a medida que voy pasando, se van desplegando diferentes ventanas. Por eso se llama Windows justamente, porque le dan la posibilidad al usuario de que desplegando estas ventanas puedan realizar diferentes operaciones. ¿Bien? La posibilidad que me dio Windows es que a través de acciones simples, es decir, fíjense que yo lo único que hago, ahora lo único que hice fue clic en el escritorio con el botón derecho del mouse y aparece esta ventana. Si yo me posiciono sobre el ver, me aparecen otras posibilidades de acción. Si me aparezco Disculpe, profe, a mí me quedó tildada la pantalla. Ah, a ver. Está pausada, dice. A ver, dejo de compartir y vuelvo. Compartir pantalla, ahí. A ver si lo... Voy a poner ahí. Ahí que ven. Una ventana. La ventana. ¿Cómo se llama? La ventana. Miren que admito a Karen. Karen, ¿cómo es tu apellido? Porque no te encuentro. Bueno, Karen, cuando puedas avisarme cómo es tu apellido, así te pongo el presente. Estoy buscando alguna Karen en la lista. Acá está, Casanga. Yo soy Soledad Coronel, profe. Sí, Soledad, ya te puse el presente. Ah, gracias, profe, perdón. Y ahora se sumó Karen Casanga, que ya le puse el presente. Bueno, entonces les decía, ¿ahí ven bien? Cuando Sí. yo presiono el botón derecho del mouse, solamente con un clic se despliega esta opción. Si yo paso por arriba del mouse sin hacer otra cosa, se van desplegando diferentes opciones. Entonces no requiere mucho conocimiento de programación para que yo pueda operar. Digamos, cualquier usuario común, investigando un poquito, puede ejercer diferentes acciones. Bueno, eso es lo que posibilitó un sistema operativo como es Windows. Y todo este despliegue de una pantalla color, con diferentes ventanas que van desplegando diferentes tipos de acciones, se llama interfaz. Entonces, lo que va a hacer el sistema operativo es ayudarme a mejorar la interfaz entre el sistema informático y la computadora. Digamos, si yo no tuviera esta interfaz, necesitaría accionar o solicitar acciones en el sistema desde otra manera y requeriría mucho más conocimiento informático. Gracias al Windows, yo puedo, no sé, tengo un icono, lo puedo mover de lugar, le puedo cambiar el nombre, no lo voy a hacer, ¿no? Porque no estoy en una computadora que me pertenezca, pero puedo cambiar el nombre de los iconos, puedo ordenar los iconos como quiera, puedo achicar y trabajar con diferentes tipos de pantallas a la vez, dependiendo un poco del trabajo que hago. Bueno, esas posibilidades, a través del mouse o con acciones con el teclado, yo puedo ir gestionando todo este tipo de acciones y no necesito mayor conocimiento, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que tiene el sistema operativo. Bueno, acá van a ver un poco la definición de lo que es un sistema operativo, para qué sirve. Por lo general, el sistema operativo, cuando se pone en funcionamiento, al encenderse la computadora, lo que hace es pasar por cada uno de los componentes y verificando de que todo funcione correctamente. No sé si ustedes tienen computadora de PC, ¿tienen computadora de escritorio alguno? No, yo no. No, bueno, si ustedes, digamos, cuando encienden Yo el tampoco. teléfono, que
es lo mismo. Lo que hace el teléfono es primero encenderse el sistema operativo, de ahí de verificar que todas las partes que hacen al sistema funcionen correctamente. Si hay algún problema, se lo informa al usuario. Lo mismo pasa con el sistema operativo en las PC de escritorio. Cualquier mal funcionamiento que haya, se encarga de avisarme. Si hay problemas con la memoria, si hay problemas con algún dispositivo que está mal conectado y demás, siempre se encarga de avisarme. Si hay algún virus, por ejemplo, también. Entonces, siempre se encarga de gestionar justamente todos los recursos que hacen la computadora. Nosotros la semana pasada vimos periféricos, que eran todos los elementos que están en la periferia alrededor del sistema, porque recuerden que la computadora es como el cerebro y alrededor están todos los periféricos, que serían el teclado, el mouse, el monitor, la impresora, la cámara web y todos los elementos que uso. Esos son los periféricos. Cuando el sistema operativo se enciende, verifica que todos esos elementos estén en buen funcionamiento. ¿Bien? Básicamente el sistema lo que me ayuda es a gestionar el sistema. Yo a través de diferentes acciones, el doble clic, el clic y arrastrar, el clic derecho para abrir ventanas, bueno, a través de todas esas acciones, yo lo que me permite es gestionar el sistema informático a través de diferentes opciones. Acá habla, por ejemplo, utilizando imágenes y botones, como son los iconos son imágenes, y los botones serían estas posibilidades que yo tengo, ¿no? Que uno con el botón derecho se abre una ventana, y yo tengo diferentes tipos de acciones sobre los archivos, o sobre las carpetas, o sobre la configuración de cómo quiero ver las cosas y demás. Bien, si hay algo que no entienden, me preguntan. Después más adelante van a encontrar cómo funcionan, cuáles son las funciones básicas del sistema operativo. Piensen que nosotros ahora como usuarios, a diferencia de otro momento, hacemos varias cosas a la vez. Lo que va a hacer el sistema operativo es facilitarme esas acciones. Por ejemplo, fíjense, yo ahora estoy compartiendo un archivo con ustedes, pero también estoy hablando y me están viendo y yo los estoy viendo y los estoy escuchando. Y a su vez tengo otras pantallas abiertas, por ejemplo, tengo abierto el pendrive, donde tengo diferentes tipos de archivos que si quisiera podría ir compartiendo. Me agacho para ver dónde están mis... entonces puedo gestionar diferentes tipos de cosas cuando estoy trabajando. Por lo general, pensemos, ¿no? Diariamente, cuando yo, por ejemplo, uso la computadora o uso el teléfono, no estoy haciendo una sola cosa. Estoy escuchando música, estoy, no sé, participando en las redes sociales, estoy descargándome un archivo, estoy editando otro, estoy enviando por mail una tarea o recibiendo otra. Es decir, que podemos hacer varias cosas a la vez, y esa posibilidad de acción me la gestiona el sistema operativo. Él es el que determina un poco el tráfico de información dentro del sistema informático. ¿Bien? Piensen que nosotros la clase pasada, o la actividad pasada, vimos cómo la información entra al sistema informático, cómo se procesa y cómo sale. También el sistema operativo es el que dirige el tráfico de alguna manera dentro del sistema para ver cómo entra la información, cómo se procesa y cómo sale. Cuando entra mucha información y se requiere de muchos procedimientos, hace una especie de orden de actividades o prioriza actividades. ¿Bien? Es decir, las actividades que más demanda tienen o más tiempo necesitan para su ejecución, las pone como prioridad y así va armando como una especie de cola de actividades para ser realizadas. Piensen que ahora nosotros no nos estamos comunicando, estamos hablando, mi voz está entrando por el micrófono, está siendo procesada, está saliendo del otro lado a través de los parlantes y viceversa, la imagen lo mismo. Es todo un proceso que está haciendo la computadora. Nosotros no lo notamos porque estamos simplemente observando la pantalla, pero la computadora está todo el tiempo trabajando en este proceso de transformación de una señal a otra para que ustedes me puedan ver y para que ustedes me puedan escuchar. ¿Bien? Entonces acá un poco resumiendo lo que hace, la utilización de el poder usar diferentes programas al mismo tiempo. Esto de gestionar el intercambio de memoria, siempre que estoy haciendo alguna actividad, la memoria está funcionando. Siempre la memoria es la que va a recepcionar temporalmente todo lo que se va a procesar. ¿Bien?
sea sonido, imagen, sea una edición de un archivo, todo lo que se está haciendo en ese momento está siendo almacenado temporalmente en la memoria hasta que se procese y vuelve a salir por algún dispositivo. La entrada y salida, ¿no? Esto que hablábamos de controlar cómo entra la información, cómo se procesa y cómo sale, ¿no? Desde los dispositivos conectados. Por ejemplo, yo ahora tengo, para compartir con ustedes esta pantalla, tengo conectado el pendrive. Yo conecto el pendrive y el sistema operativo lo reconoce, me informa que está apto para ser utilizado y ya lo puedo abrir, descargar archivos, compartir una pantalla. Bueno, cuando hay algún problema que tenga que ver con el uso o el mal funcionamiento de algo, el sistema operativo me va a avisar. Por ejemplo, si yo conecto un pendrive que tiene algún problema, algún archivo dañado, o puede tener algún archivo que sea quizás un virus, el sistema operativo me va a avisar, me va a decir que el pendrive no está dañado, que hay que revisarlo, que hay que depurarlo, ¿no? que hay que corregir esos errores que tiene para que después lo pueda usar con confiabilidad, ¿no? Que pueda ser seguro acceder a ese dispositivo. Y después, hoy por hoy, existen los procesos paralelos. Un proceso paralelo es cuando un sistema informático, ahora es muy común, que tengan más de un procesador. ¿Por qué? Porque como nosotros como usuarios realizamos más de una actividad, necesitamos más de una cabeza para pensar. Es como si a nosotros nos agregaran más cabezas para poder hacer más procesos a la vez, ¿no? Podamos hacer varias cosas a la vez. Bueno, la computadora funciona así. Es como si tuviese varios cerebros y lo que hace el sistema operativo es dirigir el flujo de información hacia un cerebro o a otro dependiendo de la ocupación. Si hay un proceso que es muy largo y que es muy tedioso, se lo va a designar a un procesador y todo el resto lo va designando a los otros procesadores para que no se detenga, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el proceso y se pueda devolver rápidamente las demandas al usuario. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ustedes avísenme si hay algo que no entienden. Voy a verificar si hay alguien que está esperando para entrar. Sigo. Como ustedes sabrán, a lo largo de la historia, acá vamos a ver un recorrido por las diferentes marcas, diferentes nombres que hayan el sistema operativo. Piensen que todos los dispositivos electrónicos que utilizamos ahora, sea el teléfono que sea la computadora que sea, todas tienen un sistema operativo que le permiten al usuario poderlo manipular de una mejor manera, de una manera más amigable. Hay marcas que son específicas, que generan su sistema operativo para sus marcas en particular. Por ejemplo, Apple, la de la manzanita, es esta que está acá. Apple va a diseñar sistemas operativos y software solo para los dispositivos de esa marca. No se pueden compartir con otras marcas. Y después hay marcas como Samsung, por ejemplo, ahora la mayor cantidad de los dispositivos, los teléfonos móviles, los smartphones tienen Android, ¿no? ¿Por qué? Porque las marcas pactan ese uso con el sistema Android para que todas puedan usar. Entonces uno puede ir pasa uno de dispositivo, pero siempre va a trabajar sobre Android. En otra época, no sé si se acuerdan del BlackBerry. Sí. El BlackBerry tenía su propio sistema operativo, Nokia en un momento tuvo su propio sistema operativo. Actualmente en el mercado el gran porcentaje de computadoras de PC utilizan Windows en sus diferentes versiones, pero por ejemplo hay otras que usan Linux, que también es un sistema operativo muy reconocido. Bien, acá tienen algunas imágenes con algunas marcas, quizás algunas las conozcan, quizás algunas no, pero bueno, es un poco lo que hay en el mercado. Bien, ahí tienen como un recorrido distinto sobre, bueno, cuándo fue Nokia en su momento, ¿no? Su desarrollo que tenía, qué pasa con Apple, qué pasa con BlackBerry. Lo interesante de los sistemas operativos, bueno, lo interesante, bueno, sí, es interesante saberlo, es que nos mantienen como al hilo siempre de tener que tener actualizado el dispositivo, ¿no? Los sistemas operativos se van actualizando
Normalmente a veces hay actualizaciones cada 6 meses o cada 3 meses, siempre hay una actualización nueva. Lo vemos mucho con los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque la actualización lo que va a aportar es una nueva prestación o un nuevo servicio al usuario. Y también se actualizan mucho porque se actualizan los virus. Piensen que los virus van mutando, al igual que los virus biológicos, los virus informáticos van mutando y van de alguna manera pasando esas barreras que los sistemas operativos le ponen. Entonces, al salir virus nuevos, o actualizarse los virus, o las formas de contagios, tienen que actualizarse los sistemas operativos. Eso genera como una dependencia de tener que estar actualizados en cuestiones de dispositivos. Piensen que, por ejemplo, nosotros para actualizar y estar usando normalmente las aplicaciones que existen, tenemos que tener actualizado el sistema operativo siempre. ¿Ok? Porque quizás si nos quedamos con una versión antigua del sistema operativo y no lo actualizamos, quizás que haya algunas prestaciones de algunos programas que no las podemos usar. Porque no nos carga el programa, porque hay partes que no las podemos usar. Piensen en WhatsApp, por ejemplo. Cuánto se fue modificando y cuánto fue sumando WhatsApp a la comunicación. Un montón. Era, claro, un montón. Primero solo se podía mandar mensajes, después agregó los Claro. emojis, después agregó los grupos, después las videollamadas, después los mensajes de voz, y siempre va agregando cosas nuevas. Si uno Sí, quiere, sí, ahora también. Ahora claro, agregó ese de los mensajes que claro, comenta con lo que lo puedes emoji. adelantar, ¿no? Los También, mensajes largos claro. los puedes aumentar la velocidad. Bueno, piensen que Ajá. si uno tiene un sistema operativo muy viejo y no lo actualiza, quizás esa nueva actualización de las aplicaciones no las podemos actualizar tampoco. Entonces van dejando de lado un poco algunos dispositivos del mercado, ¿no? Las nuevas actualizaciones de Android o de Windows dejan de lado las máquinas más viejas. Claro. Entonces sí o sí te mantienen, vos tenés que actualizar el sistema operativo, actualizar la computadora, actualizar el teléfono, y así estás como inserto en una rueda de constante actualización, ¿no? Que genera, Claro. obviamente, ganancias para algunos, bueno, pero a veces si por necesidad de trabajo o estudio está bueno estar actualizado. Sí, Bien, vamos a ver los tipos de sistemas operativos. Hay 3 tipos. En cuanto a las tareas, tenemos los monousuarios y los multiusuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una computadora en donde haya más de un usuario y yo puedo designar diferentes usuarios, que cada usuario tenga su propia contraseña y su propio acceso a la información. Es decir, que yo puedo tener carpetas compartidas para todos o carpetas únicas para cada usuario. No sé si tienen Netflix ustedes. sí. Bueno, No. vieron que en Sí, Netflix, sí, profe. los que tienen Netflix van a ver que Netflix te permite agregar usuarios. Por ejemplo, pueden usar los usuarios de adultos o los usuarios de chicos. Claro. Y los chicos restringirle el acceso a determinado tipo de películas o de contenido. Bien, lo mismo pasaría con la computadora. Yo puedo agregar usuarios para que los usuarios compartan todo, parte o no, de lo que yo tengo guardado en esa computadora. Eso sería monousuario o multiusuario. Monousuario es un usuario. Multiusuario cuando puedo agregar muchos usuarios para usar el mismo sistema. ¿Bien? Vamos con monotarea y multitarea. Lo mismo que hacíamos antes. Cuando no existía este sistema operativo tan moderno, los usuarios para hacer una actividad teníamos que terminar la que estábamos haciendo. Si yo estoy editando un texto, tenía que terminar de editar, cerrar ese programa y volver a abrir lo que quería hacer en el siguiente momento. Y eso generaba que uno tenga que invertir mucho más tiempo y dedicar mayor cantidad de tiempo a la realización de actividades. Ahora yo puedo hacer varias cosas a la vez. Escucho música, mando un correo electrónico, edito un texto, hago la tarea, bajo una foto, saco con el teléfono el celular, me conecto al WhatsApp web, estoy hablando con mis compañeros, mando actividades. Todo el tiempo estamos haciendo más de una vez.
Eso significa que estamos en el sistema multitarea. Los sistemas operativos ahora me dejan hacer varias cosas. ¿Por qué? Porque es el que va a ayudarme a distribuir las acciones y los procesos dentro de la computadora. ¿Ok? Antes eso no se podía. Y por último, tengo la última, que es en cuanto a los recursos. Yo puedo tener los recursos centralizados o distribuidos. Eso es porque a veces las computadoras, por ejemplo, en las empresas, tiene cada empleado su computadora, pero a su vez comparten información de una base de datos central, por ejemplo. O hay varios empleados que tienen una impresora. Eso es compartir un recurso. No sé si alguna vez fueron, por ejemplo, a los negocios de telefonía celular, que hay diferentes puestos de atención y hay una impresora y todos van a esa misma impresora a buscar lo que imprimen. Bueno, tiene que ver con eso, con compartir recursos. Antes eso no era posible, cada compu debía tener su recurso. Ahora se pueden compartir recursos. Cuando hablamos de recursos es memoria, señales, impresora, conexiones. Es decir que para el trabajo en equipo, estos nuevos sistemas operativos facilitan un poco el trabajo, porque puede haber muchas personas compartiendo muchos recursos. Bien, pero eso se organiza y por lo general las empresas trabajan así. No hay una computadora y una impresora por empleado. Quizás hay una impresora cada 5 empleados. Cada cual trabaja desde su compu y comparten toda la misma impresora. O la misma red de señal de internet. O la misma base de datos donde van guardando y extrayendo información cada vez que necesitan. Esa sería la forma entre centralizado y distribuido. ¿Bien? Hasta ahí llegamos con el archivo. Acá fíjense que tienen un gráfico pequeño, tienen unas páginas de consulta por si hay algo que quieran profundizar y también unos videos muy cortos que cuentan esto que yo les conté de una manera mucho más entretenida que la mía. ¿Bien? Actividad. Tienen 5 preguntas para responder. Las preguntas surgen de la lectura de esta información. Sean claros, si hay algo que no tienen, pregunten por las dudas, pero no van a tener problemas, surge todo desde ahí mismo. Y acá tienen el cronograma. Hoy es 23, es la fecha de presentación. Para realizar el trabajo tienen el lunes próximo, que es 30, y el lunes 6 de junio. Y este trabajo se entrega el lunes 13, donde tenemos la nueva presentación del próximo trabajo. ¿Bien? Bueno. Y hasta ahí llegaríamos. Hoy. Bueno. ¿Preguntas? No. ¿No? No, nada, profe. Recuerden, cualquier cosa, yo los lunes a las 19:30, de 19:30 a 20:50, estoy disponible para sus consultas acá en la escuela. Romina, por ejemplo, vino el lunes pasado, me trajo el trabajo, se lo corregía en el momento, ya le puse la nota en la planilla. El que quiera acercarse el lunes, yo los lunes estoy disponible. Si por algún motivo no pueden y quieren entregarme el trabajo después, es solo entrega. Vienen y me lo dejan y yo después les digo cuánto sacaron. No. Yo los martes estoy con otro grupo, pero les puedo recibir el trabajo si ustedes lo requieren. ¿Ok? Listo. Listo, gracias, profe. Bueno, ¿preguntas? Ya se corta, en un minuto se corta. Profe. No. Sí. Alguien me preguntaba. Sí, Carolina Borda. Hola, Profe, Carlos. yo le puedo entregar los 2 trabajos juntos porque la verdad que no estoy yendo al colegio porque Sí, justo antes que vos te conectaras, los compañeros preguntaron si después podían mandarlo. Yo no tengo problema que lo manden antes o después. Lo que sí tengan en cuenta es que se van a ir sumando actividades. Si ustedes tardan en enviarla, después van a tener más actividades para hacer o para enviar. Pero si quieren mandarlo de a 2 trabajos, siempre yo se los voy a recibir, no es que se los voy a rechazar porque lo manden después de fecha. La fecha se estipula por una cuestión organizativa, porque algunos necesitan, si yo les digo, no les pongo fecha de entrega, los van a entregar todos en diciembre, el 24, antes de brindar, más o menos. Entonces, si lo vamos haciendo paulatinamente, es mejor para ustedes y es mejor para mí. Después cada uno se organiza como puede. Pero no es que si mandan después de fecha yo se los voy a rechazar. No, yo se los voy a recibir igual y se los voy a corregir. Pero tampoco me manden todo el último día antes de las vacaciones.
Sí, profe. Traten de mandar todo, o vayan organizándose para ir haciendo y enviando, ¿ok? Bueno, Bueno, Sí, cualquier profe. duda, ya saben que los lunes me encuentran. Bueno, profe. Bueno, Bueno, les deseo gracias. buena semana, que anden muy bien. Igualmente, Gracias. profe. Gracias. Gracias. Gracias por participar. no, Por gracias a favor. usted. Cuídense mucho. Gracias. Hasta Chao. luego. Chao. Chao.